Hola, Pati. Hola, Hola. Te mandé correo, por cierto, ayer. justo te acabo de enviar ya todo Ah, completo. ok, va. Tuve Para una trabajarlo hoy. complicación aquí interna con todas las gestiones de inicio de semestre porque mi asistente está de incapacidad médica, entonces Sí, sí, me dijiste. tuve que hacer todas esas cosas y no pude hacer lo mío, pero ya quedó. Ok, ok. Tuve, sin querer, lo generé inicialmente en Pages, pero ya lo Ok. transformé a Excel. Ah, bueno, sí, sí, Entonces ya lo vi no el link. creo que haya ningún asunto, nada más las pestañitas son las que están renombradas para las cuatro Mm, versiones. Ok, va, perfecto. Sí, sin A problema. ver cómo lo ves. Sí, yo creo que bien. Pues, si no, cualquier cosa te escribo. Ya te Va, escribo directamente por WhatsApp. sí, perfecto, muchas gracias. Va, venga. Hola, Joaquín. Pues vamos a esperar. ¿Les gustan 3, 4 minutitos? 8 y 5 y comenzamos. Sale, buen día. Hola, Patsy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Si vas a mandar a... Bueno, te escribo. Vale, ahora sí. ¿Cómo están?
Pues bueno, después de la semana del curso, la idea de estas dos sesiones, básicamente, bueno, la de la siguiente clase tiene que ver más con psicometría, específicamente aspectos que no realizaron, en este caso es teoría de respuesta al ítem, porque teoría clásica de los test es conformación de confiabilidad, en este caso es omega y alfa, principalmente omega, porque esa es la actualización. Y análisis factorial, pues ya lo vimos en el curso de multivariados, no es algo que realmente vayamos a contribuir mucho más, porque literalmente los pasos que vieron es básicamente los pasos que tenemos, de hecho, acá son los mismos, mismas verificaciones, mismas especificaciones, igual sobre si se trabaja con datos que son de naturaleza ordinal, hacer las correlaciones policóricas, si son de naturaleza continua, pues hacer las correlaciones como vienen en el programa Pearson, utilizar el análisis paralelo para decidir cuántos factores sacar y el tipo de extracciones, que en este caso es análisis principales, máxima verosimilitud, máxima verosimilitud robusta, pesos diagonales, mínimos residuales y todo eso, pues ya lo vieron en el curso, entonces tampoco hay como muchas necesidades al respecto de eso. Análisis factorial confirmatorio, pues es lo mismo, igual ya lo revisaron, medidas de ajuste, específicamente CFI, TLI, RMSA y SRMSA, pues ya también se revisaron, se vieron los criterios, más o menos a qué son sensibles cada una de ellas. El RMCA es más sensible a la muestra, el CFI no tanto, entonces se termina siendo una medida un tanto más robusta de ajuste, la sensibilidad de la chi cuadrada al tamaño de la muestra y demás cosas. Entonces eso ya se revisó. La idea de esta sesión que yo quería tener con ustedes era básicamente preguntarles si sí quedó, pues, si no quedó algo libre o suelto o algo que quizás no le hayan preguntado en su momento a Heumin, que haya podido salir en la tarea, que no tengan como la motivación de escribirle, que deberían de escribirle, estaría bueno porque les abrió ese canal de comunicación. Y si no, pues revisar en la siguiente sesión ya únicamente como cierre cuestiones de TRI, ¿no? Son situaciones relacionadas con una perspectiva distinta que se ajuste a modelos de teoría de respuesta al ítem. Los modelos más básicos, que es modelo de Rush, modelos de 2 parámetros, modelo de 3 parámetros logísticos, y por ahí una introducción a lo que es modelos multidimensionales, porque TRI tiene la complicación, vamos a decirlo así, de que trabaja sobre modelos que son unidimensionales, es decir, con un factor, y casi siempre con dos opciones de respuesta, ¿no? Por ejemplo, Rush trabaja con dos opciones de respuesta para ítems dicotómicos, sí o no. Si ustedes lo quieren extender a más dimensiones y más opciones de respuesta, pues ahí se complica un poco la cosa en TRI, lo que no quiere decir que no se pueda hacer, pero pues eso ya son modelos más avanzados que igual les daré una introducción nada más para que los revisen ustedes posteriormente. Pero bueno, enfocado en los temas de el curso de multivariados, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran decir, que quieran comentar? Que haya quedado volando, que no haya quedado tan preciso o algo relacionado con eso. A mí lo que me limita un poco es no tener algo en donde aplicarlo, con qué aplicarlo ahorita, ¿sabes? Porque Siempre. siento que hasta que ya tienes esa necesidad es cuando surgen las dudas, ¿no? Y pues sí, como decías, esta parte de que desafortunadamente pues no pudimos recibir la retroalimentación de Caro respecto a las tareas, ¿no? Pues también nos dejó un poco atados de manos de saber si sí lo hicimos bien o no, ¿no? Pero pues yo Mm, sí en su momento le escribiré para que trabajemos un par de dudas muy puntuales de dos asuntos de sus tareas, pero por lo demás fue muy claro y también para mí fue muy tranquilizador que pues todos los scripts que nos compartió Heining corrían, ¿sabes? A mí esa era mi primera frustración cuando querías avanzar y el error o lo que fuera, ¿no? Entonces, para mí esto ya fue también algo más agradable de saber que, ok, si se logra, si está bien programado. Entonces, siento que bueno, al menos yo ya tengo la claridad de cómo hacer el script, de fijarme puntualmente de que no haya un espacio adicional, en lo de mayúscula, minúscula, o sea, toda esa parte creo que ya me quedó muy bien, nada más, pues toda la variedad de oportunidades que nos da hacer este tipo de análisis,
ojalá que sí los pueda en la vida real aplicar. Esa sería como mi mayor joya, ¿no? No solamente es que esté bien programado, sino que esté actualizado. Porque Gemini seguramente Gemini lo hizo una semana antes de venir para acá y revisó que sus paquetes estuvieran actualizados. Y todo. Ese es un tema, ¿ok? Sobre todo en la parte de programación en R. Porque incluso en su código que estaba actualizado, muchos de los mensajes de advertencia que salían o errores tenían que ver con que los paquetes no estaban creados para la versión de R con la que se estaba trabajando. Y eso va a pasar siempre, pues. Pero ahorita podemos revisar, si tenemos la oportunidad, algo de cómo revisar errores mediante asistencia de IAs. Y eso puede como que llenar el huequito que queda pendiente al respecto. Gracias. Aquí, Yo tuve una sesión de consulta con Heining, porque mi inquietud al haberlo escuchado, dije, pues igual y sería interesante aplicar la prueba de invarianza para ver si ujú, hay sesgos en cuestiones de sexo para la cuestión de conformidad social. Me ayudó mucho. Sí, sí, y luego teniendo que repasar a una velocidad más humana, los apuntes porque iba muy rápido. Los sí, apuntes son muy claros, muy, muy claros, pero finalmente mi conclusión fue, y de hecho eso se lo dije como que mi pregunta lo sacó de onda, porque le dije, pues es que es mucho trabajo para ni siquiera un párrafo, una línea que diga no hay sesgos, o si hay sesgos. sí. Punto. Entonces, pues sí, traté bueno, y me hizo varios ajustes a mi base de datos que ahí sí, todos los poquitos, bueno, los microscópicos pelos que tengo se me pusieron, que dije, no, y no, no, no. O sea, sí, ahorita, bueno, y es que ayer también, el fin de semana me estuve preparando para la sesión con Alejandra y al llegar con Alejandra y empezar a hacer cosas que no hicimos desde el principio, como reportar los casos perdidos, Ujú, cambió todo. O sea, la correlación y el sí, análisis de seguro. relación tona, pero no sabes yo, o sea, yo ayer estaba así, en, Un a punto colapso. corriendo al exorcista y a doble A y a donde sea que me dijeran qué onda. Pero el caso es que el análisis de invarianza no lo voy a hacer, tengo que rehacer ahora dos artículos que ya tenía casi pulidos, Ok. pero eso ya es como desahogarme. La pregunta o el tema que creo que quedó corto tanto con Caro como con Heining, que creo que era para lo que nos estaban preparando, es las ecuaciones estructurales. Y el punto es que, si entendí bien, es cuando una variable dependiente se vuelve independiente para otra variable dependiente, eso está padrísimo. Entonces, y hasta lo que entendí, eso se resuelve con con ecuaciones estructurales. Y luego digo por tu cara, pues a ver si sí o si no. Y luego que finalmente Heining, el experto en R, pues me recomendó usar Jamovi. Y me dijo que bajara un módulo de Jamovi, que ahí lo tengo, y es de ecuaciones estructurales. Entonces, pues me gustaría, no sé si Tona, tú lo tienes preparado así, revisar ese tema que creo que no, o no sé lo que opinen los demás, creo que no profundizamos en él, nada más existen las ecuaciones, es para esto, y Dios los bendiga, porque no nos dijeron cómo hacerlo. Ok. Fin de mi catarsis. Número uno, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que la idea de este tipo de cursos es justamente que haya cosas que puedas modificar. Que revisas cómo se hacen las cosas y a partir de ese cómo se hacen las cosas, pues lo planteas. Ahorita abrí un pizarrón, creo que sí lo pueden ver, ¿no? El pizarroncito que abrí. Digo, para esto de las ecuaciones. Este, pero la idea es esa. Por ejemplo, también depende de en dónde estés y el contexto en donde estés haciendo tu publicación. Acá en salud, hablando de cuestiones epidemiológicas, se reporta una cosa que se llama tasa de respuesta.
que es la diferencia, bueno, realmente no es una diferencia, es más bien la proporción entre la cantidad de aplicaciones que tú estás mandando a población, en una población estimada. Por ejemplo, yo voy a una escuela y en esa escuela hay 100 alumnos, ¿no? Yo le voy a dar la difusión a mi escala, a mi cuestionario, entre esos 100 alumnos. La cantidad de personas que me respondan entre la cantidad de alumnos que hay es mi tasa de respuesta. Es cuánto resulta de atractivo el estudio en la población meta, ¿no? Y acá se reporta porque suele haber una diferencia, sí suele haber aquí temas muy importantes sobre la N. Es que una N de 1500 aquí es chiquita, ¿ok? Yo estoy hablando de Ns acá a nivel epidemiológico que se manejan alrededor de 50,000. Cuando reportas una N de 1500 es como de, ujule, apenas tuviste casos, ¿no? Y lo que hacemos es reportar la tasa de respuesta para mostrar el esfuerzo que hicimos. Decir, bueno, sí, pero es que esto se promocionó en una población de 50,000 personas y de esas 50,000 nada más un 1% quiso responder o menos del 1%. Esa es nuestra tasa de respuesta, ¿no? Y ya no la tasa de respuesta no depende de ti, depende de la población. Pues, por ejemplo, eso no lo reportan, no se reporta en social. Casos perdidos y todo esto, pues sí se tienen que manejar de antemano, que es algo que, de hecho, por ejemplo, lo vimos muy rápidamente en las clases y yo les dije, para mí la manera más rápida de trabajar con casos perdidos, porque no sé la naturaleza de esos casos perdidos, de entre esas tres que les dijo Jenny, que es complete at random, missing at random, y luego partially at random, como parcialmente aleatorio, aleatorio verdaderamente y no aleatorio, se debe a algo de los casos. Como no sé la naturaleza de ese tipo de datos perdidos, muchas veces lo mejor es lo sacas, ¿no? Para algunos análisis como los que Jenny planteaba, pues se pueden, digamos, sustituir mediante máxima verosimilitud. Pero algo que quizás Jenny no comentó un poco a detalle es que no puedes hacer ese reemplazo si la cantidad de casos perdidos supera el 10%. O sea, si tienes más de 10% de casos perdidos en una sola variable, la recomendación es que no sustituyas esa cantidad de casos perdidos mediante ningún procedimiento, ni regresión, ni máxima verosimilitud, ni predicción, ni nada por el estilo, porque es una proporción de casos perdidos muy alta y lo mejor es sacarlo. La sustitución aplica cuando tienes entre 10, dependiendo de la variable y de la cantidad de casos, máximo 15% de casos perdidos. Órale, procede con sustituirlos. Pero si no, mejor excluye dos mediante lista, que es el otro proceso que tienen los análisis. Entonces, va a depender de algunas cosas. El que puedas rehacer tus análisis y tengas tiempo para hacerlo, tiempo, pero pues, que tengas la posibilidad de saber que lo vas a hacer y no llegar a revisores para que te hagan la observación, pues la verdad es algo valioso, ¿no? Eso, ahí sí. En cuanto a ocasiones estructurales, la cuestión es, que digo, lo podemos ver, es que es exactamente lo mismo. Vamos el, el análisis confirmatorio es en sí mismo un modelo de ecuaciones estructurales. Igual que como lo vimos también para los modelos de moderación, pues sí, de hecho se parece un montón. Eh, Solo que puede cambiar un poquito. Imaginen, aquí tengo yo una variable observada, que es cuadradito, ¿ok? Supongamos que yo tengo dos variables observadas, que son en este caso, no sé, afrontamiento. Y acá de este lado tengo regulación. Emocional. Estas cosas son puntajes, ¿ok? Puntajes que se obtuvieron a partir de un instrumento, ¿de acuerdo? Como son puntajes que se obtuvieron a partir de un instrumento, son variables que son observadas, ¿ok? No son variables latentes, no son constructos, son variables que yo observé porque tengo un puntaje en cada una de ellas, el puntaje total, digamos, del instrumento. Eso está, propiamente hablando, ahí. Entonces, en ecuaciones lo que podría entrar en debate es esto, es esta consideración de cómo haces el dibujo, que en este caso lo que hacía Heinin era dibujar la ecuación, pero es cómo haces el dibujo de las ecuaciones. Porque yo podría argumentar el hacer esto.
A esto le pongo afrontamiento y abajo le pongo este, regulación y afrontamiento es una variable latente que está, que es latente en función de dos ítems, que va a ser ítem 1 de afrontamiento y va a ser ítem 2 de afrontamiento. Y mi variable observada va a ser el ítem 2 de afrontamiento, ¿no? Ítem 2, afrontamiento 2. Y aquí le pongo la flechita tradicional, la de siempre, que esta va para acá y esta va para acá, porque acuérdense que estos son factores. Entonces hay otra flechita que va de aquí para acá. Entonces, imaginemos que regulación es lo mismo, ¿ok? Y que yo quiero predecir la regulación. Si yo pongo la regulación aquí, pongo una flechita de aquí para acá, y regulación es otra variable latente que está medida ahora por tres ítems, no nada más dos. Tres ítems de mi escala de regulación. Digo, estoy inventando, pero pues es la idea. ¿Ok? Y entonces pongo estas tres flechitas que van de la variable latente, la variable observada. Esta ni se va a ver, porque está bien chiquita la flechita. Y acá. Entonces, ¿qué es lo que tú decías, Joaquín? Eh, esta, que estoy yo manejando aquí como afrontamiento, es, entre comillas, mi variable independiente. ¿De acuerdo? Porque mi variable dependiente, la que estoy intentando predecir, es regulación. En un modelo de ecuaciones estructurales más complejo, yo puedo tener que originalmente estas dos eran variables independientes, porque había una tercera, que estaba aquí abajo, que se llamaba éxito académico, y esta variable de éxito académico está medida con, ay, Dios, no sé, ahí está, estaba medida con un solo indicador objetivo, ¿cuál? Que es el promedio. Medio, el éxito académico. Ahí está. Y entonces, esta que originalmente, bueno, que en un camino puede ser mi variable dependiente, ya no es dependiente únicamente hablando, sino también es una variable independiente que va a intentar predecir el éxito académico. Entonces, esto es lo que hace un modelo propiamente de ecuaciones estructurales. Lo que pasa es que yo tengo regulación como variable independiente frente al éxito académico y tengo regulación como variable dependiente al respecto del afrontamiento. Propiamente hablando, el afrontamiento en este caso es mi única variable independiente puramente, porque no va a estar predicha por ninguna otra cosa. Lo que va a hacer tiene indicadores observados, que son mis dos ítems. Esta también tiene indicadores observados, que son mis tres ítems de regulación, y un indicador observado del éxito académico, que es el promedio. Entonces, aquí en el modelo de ecuaciones estructurales, si yo lo dibujo así, la ecuación tal cual, en la ecuación yo podría incluir o no incluir aspectos de mediación. Así como lo tengo, podría únicamente probar el ajuste del modelo de ecuaciones general, que es el que me va a dar un aspecto que ya conocemos, que es medidas de ajuste. Está muy chiquito. Ahorita lo hago más grande. Ajuste, que eso es el CFI, CFI, el TLI, el BNCA, y el SR. Déjenme lo hago más grande esto porque no se ve. Entonces, esas medidas de ajuste que yo puedo obtener del modelo general de ecuaciones que yo tengo acá, me van a decir cómo se ajustan mis datos a este dibujo de las ecuaciones. Si yo quiero incluir efectos de la regulación como mediador o moderador del éxito académico, puedo hacerlo. Pero, y no necesito cambiar el dibujo. Lo único que necesito es pedirle al programa esos indicadores de efectos indirectos. Y ahora me va a dar no solamente el ajuste del modelo global, sino los efectos indirectos que yo le diga. Entonces yo le puedo incluir, pues dame los efectos indirectos de la regulación. Y al incluir los efectos indirectos de la regulación me va a dar
El efecto directo, porque ese ya lo vimos y eso sí lo vimos con Gini, perdón, es acá efecto directo, este, efecto directo que hay del afrontamiento hacia el éxito académico, porque es la línea que va directamente, ¿ok? El efecto directo también que hay de este camino, afrontamiento, regulación emocional hasta éxito académico. Y el efecto indirecto que se tiene a partir de tomar la regulación como, mediador o como moderador, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, cuando es ver ecuaciones estructurales y queremos verlo más a fondo, es que en realidad ya lo vi uno de ustedes durante GEM. Más bien sería, ¿qué cosas en específico del modelo de ecuaciones o de la naturaleza de los modelos de ecuaciones te gustaría revisar o te gustaría que revisamos? Porque sí podríamos incluirlo. O sea, el cómo se hace este dibujo, el cómo se plantean el orden de las variables, la dirección, el cómo pides los efectos indirectos o indirectos, qué en particular te interesaría de los modelos de ecuaciones, porque en el sentido estricto, el modelo de ecuaciones es la base, la aplicación, por ejemplo, es lo que cambia. La aplicación para psicometría se llama análisis factorial confirmatorio. La aplicación en el caso de efectos indirectos se llama análisis de mediación o análisis, en el caso de efectos de interacción se llama análisis de moderación. Este, en el caso de que tú quieras ver causalidad en el tiempo, se llama análisis de senderos o análisis de pasos, en donde tú pones la variable uno va al principio porque es la que pasa primero. Después variable 2, variable 3, variable 4, y es un camino de causalidad. Antes se le llamaba eso análisis de senderos. Hacer un análisis del sendero de causalidad que tienen tus variables. Entonces, la aplicación es lo que cambia el nombre, pero el modelo de ecuaciones es esta estructura, el que se prueba con estas medidas de ajuste y que te sirve para poder evaluar cuáles, si las variables como tú las estás considerando teóricamente, entre interacciones, variables dependientes, variables independientes e intervinientes, ajustan a la realidad, a los datos como son. Que ese es como se plantea, ¿no? El modelo teórico que yo estoy planteando ajusta o no ajusta a los datos. En teoría, todos ustedes, en teoría, pueden armar un modelo de ecuaciones estructurales con sus variables. Dificultades es el cómo van a recopilar sus datos, pues, porque incluso los que son cualitativos, teóricamente tienen variables que están identificadas y que se pueden dibujar en un camino de predicción. De esta va primero, luego esta va después y luego esta ocasiona esta. Y eso es lo que puedes dibujar en un modelo de ecuaciones y es lo que puedes probar. Que tengas los datos para poderlo hacer en términos de la naturaleza en sí misma de los datos, que son cuantitativos, pues esa es una cosa diferente, pero en teoría todos podríamos dibujar esto porque la idea de los modelos de ecuaciones es probar teoría. Esa es la idea, probar orden de variables, dirección de la predicción de estas variables y ajuste de lo que pensamos a la realidad como es. Entonces, ¿qué en particular de los modelos de ecuaciones sientes que te hace falta revisar un poco más a profundidad? Estás muteado, no te escucho. No, lo que estaba pensando ahorita es que sí, sí está claro. Muchas gracias. Esto me ayuda mucho. Lo que me hace falta es estudiar y ya seguirlo intentando para mi proyecto en particular. Pero sí, sí, ahorita ya con esto ya me acordé de otras cosas que dijo Henning en sus sesiones. Y Sí, ahorita cualquier, perdón, Joaquín. sí, ahorita con esto que me dijiste de las medidas de ajuste, que es lo que estuve estudiando el fin para el análisis de invarianza. Entonces sí lo entiendo. Hay que estudiar. Sí, ahora, este es un modelo sencillo. Modelos de ecuaciones más complejos, pues involucran múltiples mediaciones y predicciones y múltiples caminos, ¿no? Porque un modelo en sí mismo podría ser este, en donde yo incluyo otras dos variables y ahora regulación también pega acá
éxito académico se convierte no solamente en un predictor, sino en un mediador. Va para acá. Todo esto termina acá. Entonces, vamos a ponerlo acá. Este de acá, que depende entre regulación y éxito académico, es progresión académica, que no es lo mismo el éxito, porque el éxito aquí está medido con promedio, y la progresión académica sería seguir avanzando de grados, estar en doctorado, maestría, bla, 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 y esta se llama satisfacción en la vida. Entonces, el modelo se vuelve más complejo, ¿ok? Y tengo efectos indirectos para éxito académico versus regulación. Y hasta acá ahora tengo también efectos indirectos de regulación y éxito académico para progresión académica, efectos directos, y de todo esto hacia satisfacción en la vida. O sea, el modelo de ecuaciones realmente, pues, las ecuaciones lo que hace que sean tan atractivas, que tú puedes meter un montón de variables, crear un camino y ver cómo ajusta. Y puedes hacer el modelo tan complejo como tú quieras, considerando muchas cosas y pudiendo observar a detalle cada efecto posible, tanto de mediación como de modulación, efectos indirectos, ajuste total, y hay muchas, muchas cositas. Ahora, más complejo, todo esto, vamos a hacerlo englobado, es, vamos a ponerlo aquí, modelo para hombres. Modelo en hombres. Y yo al ladito voy a tener un modelo exactamente igual, que va a ser el modelo de mujeres. Y yo con lo que puedo hacer con ecuaciones es compararlos. O sea, puedo hacer, hay modelos anidados, que son este tipo de modelos comparativos, en donde yo se llaman modelos multigrupo, donde yo planteo un modelo de ecuaciones estructurales y ese modelo se puede comparar entre algunas variables sociodemográficas al respecto de sus medidas de ajuste. Y comparas que también ajusta para hombres, que también ajusta para mujeres. En este caso yo no metí nivel socioeconómico, entonces podría crear las comparaciones entre los niveles socioeconómicos para este modelo de ecuaciones en particular. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que los modelos comparativos de ecuaciones son el mismo fundamento que utilizan los modelos de invarianza, solamente que modelos de invarianza evalúa ajuste de ítems y modelos múltiples de comparación múltiple, lo que compara es ajuste del modelo entre las diferentes poblaciones que tú tienes. Ecuaciones se vuelve atractivo porque pues, es muy flexible. Pero sí, es un tema de estudio, nada más que igual que con R, y les diría, igualito que con R, nadie domina modelos de ecuaciones estructurales en 10 años. Es algo que se va estudiando con el tiempo, que te vas familiarizando con cosas. Yo teóricamente he visto los modelos de comparación, pero no los he hecho. Lo que he hecho es, por ejemplo, comparar modelos en invarianza y comparar modelos de confirmatorios. Y ahí sí, el ajuste de un modelo confirmatorio se basa en cosas, en estimaciones de, de pesos factoriales, de cargas factoriales, de estructura del modelo versus los ítems, pero no es lo mismo que comparar un modelo de ecuaciones estructurales entre grupos, con hombres, mujeres, niños, ta, ta, ta. Cuando toque, lo estudiaré. Si lo estudio ahorita en este momento, puede que no me sea útil nunca, puede que sí, quién sabe, pero no hay tiempo para eso. Es algo que les va a tocar hacer a ustedes, seguramente les estará tocando hacer, pero es parte del proceso de aprendizaje, es decidir en qué invertir el tiempo en términos de aprender. O sea, uno quisiera aprender todo, a mí me encanta aprender, yo me la pasé fabuloso la semana pasada, pero hasta cierto punto hay algunas cosas, específicamente eh, la parte de modelo de factorial exploratorio que yo ya sabía, ¿no? Entonces, por eso no, en parte de que no me dejaron y en parte también no hubiera sido útil para mí ir el lunes y más bien invertir tiempo acá para sacar una chamba. O sea, a veces se tiene que hacer justamente esa decisión. Pues, el tema. Mi recomendación, no estudien todo, estudien lo que en este momento para ustedes, para lo que va a ser sus artículos, su disertación de tesis, sean los análisis más adecuados. Y ahí sí, esos en particular, domínenlos muy bien. Con qué varían, con qué no varían, qué requisitos les piden, cada numerito qué quiere decir, por qué se puede alterar. Y ese que les toque, eventualmente en su vida tendrán otro proyecto de investigación que les demandará probablemente revisar qué prueba puede ser la más indicada, y ahí es donde entra esto que les voy a
Este, no me dejó, el Lost no me deja compartir, pero estas paginitas que les voy a pasar ahorita por el chat es algo que les puede ser muy útil. Son las tres inteligencias artificiales que más útiles, obviamente, seguramente saben qué son. Las dos últimas las conocen yo creo que muy bien, Gemini y ChatGPT, pero la primera es probablemente un poquito menos conocida, que es Perplexity. Perplexity es mm, más profunda en pensamiento que la versión estándar de ChatGPT. Les da una descripción un poco más adecuada, sobre todo cuando le intentan meter código, que es muy, muy importante esa parte. Y tiene versiones de pensamiento profundo, igual que las otras, en donde pueden trabajar. ¿Cómo integran la inteligencia artificial? Número uno, para saber qué pruebas pueden hacer, que yo creo que esa es una de las más valiosas. Tienen una pregunta de investigación, tienen un objetivo, eso lo pensarán ustedes. Se la plantean a la inteligencia artificial, oye, tengo este objetivo, tengo esta pregunta de investigación, me gustaría saber qué prueba estadística o qué prueba o qué tipo de análisis de datos podría ser el más indicado para poder responder esta pregunta y los objetivos secundarios que tengo. Y la inteligencia artificial les va a ayudar a decidir qué pruebas o qué alternativas de pruebas podrían hacer. Esto lo hago yo para machear muchas veces lo que yo tengo como conocimiento base de lo que me dieron y de lo que he aprendido a estudiar versus toda la gama enorme de análisis nuevos que puede haber. Yo les pongo un ejemplo. Yo acá en el trabajo tengo ahorita la encomienda de sacar un artículo sobre prácticas sexuales de riesgo. Conozco poco de ese tema, pero pues me pusieron a trabajar en eso. Y yo tenía variables que para mí eran de lo que se puede hacer es regresión de logísticas, ¿no? Porque se puede y es fácil, son dicotómicas, sí o no tienes tal práctica sexual de riesgo y punto. Y dije, le reboté a la inteligencia artificial, mira, yo tengo esta idea, pero ¿qué otro tipo de análisis podría hacer? Y lo que me regresó fue, mira, pues podrías de inicio primero categorizar a las personas según las prácticas de riesgo a través de un análisis de clases latentes, crear clases latentes, agrupaciones para ya no tener que probar cada una de las prácticas sexuales de riesgo por separado, sino a partir de su clase latente eh, como agrupación, ¿no? Estas personas hacen tales prácticas sexuales de riesgo y al mismo tiempo tienen este uso sexualizado de drogas. Entonces, esta es clase uno, clase 2, clase 3 de clases latentes y después de eso, sí hace regresiones logísticas para hacer regresiones logísticas multinomiales, que eso te permite incluir variables tanto continuas como discretas, como predictores y como predichas. Entonces me pareció bastante adecuado. Dije, pues está mejor, es mucho más vendible, porque además yo tenía una variable que me había considerado dentro del análisis que es región del país. Entonces yo puedo hacer esos análisis por región del país, lo que hace que el manuscrito se haga mucho más robusto que solamente hacer análisis de regresiones logísticas para todo, ¿no? Entonces, primer uso para las inteligencias artificiales, y eso es un uso muy ético, es preguntarle qué pruebas pueden hacer. Porque la manera en cómo se los damos nosotros, pero la manera en cómo vienen los libros, es una especie de cookbook, como lo dijo Jaime, en donde yo te digo qué pruebas puedes hacer en función de las variables que tienes disponibles. Y es un árbol de decisión. Tienes esto, tienes estas variables, puedes hacer esto, esto y esto y esto. Pero muchas veces no tenemos ese árbol de decisión completo porque o no tomamos los cursos suficientes o no tenemos el tiempo de vida para poder leer todos los libros de estadística ni tenemos la posibilidad de estar revisando cada 15 días a ver qué prueba nos va a salir. Entonces, las inteligencias nos ayudan justamente en el sentido de no te voy a hacer la prueba yo, pero sí decirte qué gama de pruebas tienes disponible. Tenemos un heurístico de disponibilidad. Ajá. Y es esa posibilidad que te abre de inicio. Segunda, yo no la utilizaría en ningún momento para generar código de cero por los problemas que ya seguramente han experimentado ustedes, que es que el código que les genera ChatGPT, Gemini o Perplexity, Perplexity es más preciso y Gemini acaba de sacar un nuevo modelo de pensamiento, que es la versión Pro, que es para código, específicamente para código. Entonces suele ser más preciso para darles un código que es universalmente aplicable. Les dice hasta qué paquete de instalar y cómo correrlo y qué cosas pueden poner y qué cosas. Aún así,
en este momento yo no lo utilizaría para generar código de cero. Lo que yo haría sería, sí, corregir código con base en la inteligencia artificial o utilizarlo como un asesor. Hay muchas veces que uno está haciendo el código y hay cositas dentro del código, que son los argumentos, que uno no sabe qué significan. Y que incluso metiéndose a la documentación, no sabes qué significa. O sea, en esta librería, en esta paquetería, en la codificación que dice LMNR, me metí a la documentación y de plano no sé qué es. En eso es cuando tú copias, pegas, mandas a ChatGPT, Gemini o Perplexity y les preguntas, oye, estoy utilizando esta paquetería para hacer este tal análisis, y hay este argumento que me marca error, que dice que no existe, o me marca que tengo que llenarlo con algo y no sé con qué llenarlo. ¿A qué se refiere? Y es cuando la inteligencia te puede responder, esta paquetería es para esto, este argumento se utiliza así. Y le puedes pedir, oye, ¿me lo puedes explicar en bolitas y palitos porque no entiendo nada de lo que me está diciendo? Y te lo puede explicar. Es decir, utilizarlo como una especie de asesor a tu código. Tú generas tu código y lo utilizas como asesor. Opción 2, copias, pegas todo tu código ya que lo escribiste según tu bien y le pides a ChatGPT o a Gemini o a lo que sea que te ayude a detectar errores en la programación. Y eso es mucho más efectivo porque te va a decir, mira, en los pasos a seguir según lo que tú quieres hacer, pues probablemente te falta manejo de datos perdidos, o te falta cómo evaluar tal cosa, o te falta indicar esto o esto o este elemento, y te ayuda a corregir el código. La ventaja es que te va a dar un código de vuelta que está basado en el tuyo, solamente que corregido. Entonces, eso lo hace más ejecutable, porque pues ya lo corriste tú originalmente, ya nada más es adecuaciones a lo que tú estás alimentándole. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda forma en cómo yo lo utilizaría como un asesor de programación. Más que como un programador, como un asesor de la programación que uno está haciendo. Entonces, ya eso ya es en código aplicado como tal. Y en una tercera instancia, ya es en interpretación de resultados. Y ya corrí el código, ya me salieron un montón de cosas, no estoy sabiendo leerlo como tal completo. Entonces, copio, pego el output y se lo doy a ChatGPT, le pido paso a paso que me explique cada uno de los elementos que están saliendo en el output de R y me detalle cada una de esas cosas, cómo se interpreta. ¿Aquí? Sigues muteado, no te escucho. Si nada más quisiera enfatizar esto último, que libera mi cargo de conciencia, porque sí, pues me he visto inclinado a hacer eso, ¿no? De meter los resultados de donde hayan venido, decirle, interprétame qué está sucediendo aquí. Lo que yo estoy haciendo es aplicar un poquito más o interpretarlo más hacia mi proyecto en particular, ¿no? O sea, si le digo, ¿y esto qué es? Y ya me lo explico y digo, bueno, ya entendí. Entonces, eso sí es permitido por la alta cúpula del Olimpo. Es que no somos matemáticos. O sea, te diría, bueno, estudia una carrera de matemáticas, después especialízate en estadística y entonces sí siéntete mal de pedirle a ChatGPT que te interprete los estadísticos completos que te salen en un análisis. Porque, creo que ayuda mucho escuchar a Heining y que se acuerdan de lo que dice Heining. Esto sea así, no tengo ni pinches idea de por qué. No me pregunten, no sé, ¿no? Se me quedó muy clavado eso de it is what it is. Ahí está. Ajá, si ustedes tienen el interés como yo, porque yo no duermo bien por las noches y no sé qué cosa quiere decir cada cosa que sale, pues es lo que yo hago. Digo, a ver, yo sí quiero entender el por qué hay 400 diferentes indicadores y solamente me estoy fijando en uno. Esos otros 400, ¿qué quieren decir? Probablemente no van a ser útiles, pero quiero saber qué son. Entonces, yo lo primero que intenté es el camino largo, ¿no? A ver, voy a meterme a estudiar. Dije, no voy a tener vida para poder hacer esto, no me alcanza el tiempo de vida para estudiar matemáticas como yo quisiera. Y afortunadamente ya existen estas herramientas. Entonces, cuando se lo pido, voy a ser honesto, cuando se lo pido a Gemini, porque yo utilizo más Gemini que otra cosa, este, generalmente me responde con las ecuaciones. Y es como de, ok, está chido, pero sigo sin entender del todo las ecuaciones, porque muchas veces son ecuaciones para cálculo de matrices.
porque es con lo que se trabaja, matrices de covariación. Entonces es como de, lo entiendo más o menos, pero entonces lo que hago es tomar ese output que me da ChatGPT o Gemini y volvérselo a pedir. Oye, no estoy entendiendo bien esta ecuación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y ya, paso a pasito me dice, ah, pues esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y así ya, me regreso. No hay ningún problema porque le piden explicaciones o le piden interpretaciones de las matemáticas, que no es su carrera, a la inteligencia artificial. Una cosa es que le pidan, oye, P igual a menos 0.05 o P 0.5 es significativo o no, que ahí sí, dense de topes porque no sepan esa parte. Y otra cosa muy diferente es que le pidan saber cuál es la interpretación de un resultado de un análisis Bostrom, que es como de, bueno, esas son simulaciones y esas simulaciones las hace con base en qué, que ya ahorita Jenny nos explicó con base en qué sí, pero que te van a dar, con cada iteración te van a dar resultados diferentes. ¿Y cómo se calcula el intervalo de confianza ahí? Es como de, bueno, necesito saberlo, quiero saberlo, entonces se lo pido a ChatGPT que me lo explique. Entonces, no hay problema porque le piden interpretación de resultados, sobre todo cuando se tratan de interpretaciones a detalle. Yo creo que ustedes y yo no tenemos problema con interpretar la R cuadrada, con interpretar una beta, con interpretar un intervalo de confianza en un análisis de regresión. Todo bien. La F de Fisher, la T de Student, que hace la diferencia entre la beta, si tiene un valor cero, si es significativo, que es diferente de cero, creo que todo viene ahí. Si hacemos un análisis de regresión múltiple y mediante Enter, más bien mediante un paso a paso, y nos organiza las variables de diferente manera, y nos da el output de, oye, ¿por qué las organizó así? Y nos da un montón de matrices de covariación, de por qué las organizó así, pues eso no lo voy a poder interpretar yo. No hay forma. Entonces ahí sí, o sea, copio, pego las matrices, oye, me organizó las variables de este lado y me pone esta como el primer predictor y esta como el segundo, esta como el tercero. Necesito que me expliques por qué. O sea, yo creo que eso es válido, ¿no? Recuerden, ahorita ustedes están aprendiendo en el doctorado. Son al mismo tiempo investigadores principales, coordinadores de campo, aplicadores, asistentes de ustedes mismos, y son su propio equipo de trabajo, ¿ok? Y sus propios supervisores, entre comillas, a veces. Cuando salgan del doctorado y quieran dedicarse a eso, si quieren tener un equipo de trabajo, van a tener personas que se encarguen de esto. Ustedes van a supervisar la chamba, sí, pero pues va a haber un analista de datos al que ustedes van a tener que recurrir y van a tener que decirle, oye, necesito que tengo estos datos, quiero hacer esto con objetivo de investigación. Pues, ¿qué me propones, güey? O sea, ustedes van a tener que conocer algo de la prueba que les vaya a recomendar, pero también van a tener que confiar que esa persona está más capacitada en eso que ustedes para ejecutarlo, por eso está trabajando con ustedes. Y entonces la idea es confiar en el analista de datos, que regularmente no es psicólogo, es estadista o es analista de datos, y si es inteligencia, si van a trabajar con alguna inteligencia artificial, pues va a ser un analista de datos que está especializado en Big Data Analyst. ¿Qué haga? ¿Quién sabe? Pero es su chamba. La de ustedes es entender, ya que les dé el resultado y les diga cómo se interpreta, es plantear el resultado en función de los hallazgos que ustedes están teniendo y tener las ideas. ¿Ok? Ahí sí, ¿qué castigo yo en inteligencia artificial? No le pidan, quiero hacer una investigación, ¿ahora qué investigo? O sea, no. Eso sí tenganlo ustedes, que ustedes están observando el campo social y el campo de investigación y las necesidades, sobre todo las necesidades sociales, sin el sesgo que sí tiene la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene un sesgo con base en la información con la cual fue entrenada. ¿Ok? No va a tener un sesgo en la ejecución de resultados, no va a tener un sesgo en la corrección del código, no va a tener un sesgo en qué prueba pueden hacer, pero va a tener un sesgo en qué vale la pena investigar, porque está entrenada bajo información que es machista, en un contexto patriarcal, con una organización limitada. Es decir, la información que tiene viene de Internet.
Internet no les incluye generalmente información sobre grupos minoritarios, no les incluye información sobre grupos que no tienen Internet y que no están en redes sociales, no les incluye información sobre el sesgo que existe sobre la población con alta discriminación en redes, no les incluye información sobre adultos mayores en su mayoría. ¿Por qué? Porque la investigación no está concentrada en eso. Entonces, si yo entro en una inteligencia artificial basada en la investigación que hay sobre esos datos, va a salir sesgada, constantemente sesgada, y ya hay análisis y hay investigaciones sobre el sesgo que existe en eso. Incluso en medicina, si ustedes, las inteligencias artificiales actuales para diagnóstico, se equivocan mucho cuando la persona que les pide un consejo no pertenece a personas de clase media, blancas, heterosexuales y curiosamente con mujeres que tengan aspectos de interseccionalidad se equivoca mucho. Con mujeres normales, heteronormadas, todo bien. Pero si la mujer es gay y además es madre soltera, se equivoca un montón en la clasificación de enfermedades mentales. Generalmente diagnostican con sobreestimación muchísimo trastornos de personalidad cuando se pueden deber a otro tipo de cosas. Entonces, ojo, ¿ok? No generen tantas ideas desde las inteligencias artificiales porque las ideas que salen son sesgadas. Cuestiones que no tengan que ver con interpretación social, con planteamientos sociales, adelante, o sea, sin ningún problema. O sea, esa es como la fusión de trabajo con ellos. Joaquín. Precisamente esta mañana estaba interpretando datos de los que tengo que cambiar en una tabla de correlación. Y una cosa que ha variado mucho son los rangos. O sea, qué es moderado, qué es fuerte. Y bueno, ya en otra ocasión tú nos decías que eran promedio, no, porcentajes. Entonces, a mí me ha causado, incluso hoy en la mañana también lo reafirmé, que no tengo parámetros. Cada quien dice, no, pues esto es fuerte, esto es moderado, esto es, entonces, ¿qué onda con eso? ¿Cómo podemos unificar? No se puede. No se puede. O Gracias. sea, se podría, pero puedes seccionar. O sea, tendrías que segmentarlo, Joaquín, para que fuera un porcentaje, una interpretación correcta y justa, sobre todo justa, tendrías que segmentarlo. ¿Por qué? Am, Vamos a ponerlo así. La correlación que existe entre la regulación emocional y el afrontamiento centrado en el problema es alta, hasta donde sabemos, ¿de acuerdo? Pero es alta en qué población. Cuando es una población que se educó hasta cierto nivel educativo, con cierta edad, que es arriba de los 14, 15, 16 años, porque ya pasaste los años más difíciles de la adolescencia, con un trabajo relativamente formal y que son hombres, la correlación entre afrontamiento y regulación emocional media sería entre 0,3, 0,6. Pero si estamos hablando de otro tipo de población, por ejemplo, adolescentes entre 10 y 15 años, que obviamente están en primaria, secundaria, si es que están estudiando, y que son mujeres, la correlación entre regulación emocional y afrontamiento centrado en el problema, yo te diría que una regulación, bueno, más de una correlación mediana, pues es 0,2, porque hay un montón de factores intervinientes, ¿ok? Muchísimos factores intervinientes que van a hacer que esas correlaciones no se vean ahí. Su adolescencia, que son mujeres y hormonalmente es mucho más complicado, que ya no tiene que ver ni siquiera con la regulación emocional, sino con una cuestión biológica básica, cambios físicos, demanda social sobre la presión que existe entre esas personas. Es decir, para que haya un punto de corte, tiene que haber un estándar. Pero si tú te pones a pensar, tus poblaciones no son justas, no serían justas para una parte de tu población. Tú dices, 0,3, 0,4 es una correlación media. De acuerdo, ¿para quién? O sea, ¿en qué población? Y es justamente esto que te estaba diciendo de por qué salen sesgadas las inteligencias artificiales con algunas poblaciones. Pues es que el conocimiento que tenemos está basado en cierta población. Ahora, en población indígena, ¿qué es fuerte, qué es moderado en una correlación que entendemos como clásica? Eh, Quiero que entiendan que los puntajes estadísticos no son ajenos a la naturaleza de dónde vienen los datos.
¿De dónde vienen los datos? Son las poblaciones. Y lo que nosotros tenemos como conocimiento en psicología viene de hombres blancos, heterosexuales, de nivel superior. Esa es la investigación de Estados Unidos. Actualmente empiezan a diversificar, ¿ok? Y meten poblaciones que son étnicamente diferentes e intentan que sus proporciones sean regularmente iguales, intentan reportarlo. Pero como lo planteaba acá, y estoy leyendo mucho de esto actualmente porque tengo una exposición el viernes también que tiene que ver con eso, con justicia y ética en la medición, pues las medidas tienen que estar también pasadas por esta objetividad. Sé que lo necesitan y quiero dar una respuesta a Joaquín porque también sé que lo necesitan por esto, por la demanda que se les pide de, bueno, dime si es una correlación media, moderada, alta. Y si ese es el caso, yo les digo, pues váyanse a lo clásico, porque es de ahí donde está el punto de corte. ¿Eh? Punto 2.3, de abajo hacia abajo, leve. Punto 3, digo, de punto 3 a punto 6 7 moderado, medio. Punto 7 hacia arriba, alto. Ahora, insisto, Henning lo dijo y se lo dijo de hecho a Manuel, creo. Para Manuel una correlación de punto 7 va a ser como de puta, es bajísima. O sea, no me sirve de nada. Es eso, va a depender también de la rama. Pero esto que te estoy diciendo, Joaquín, es el estándar para psicología social. Correlaciones por debajo de punto 3 son bajas, correlaciones arriba de punto 3, punto 6 son medias, correlaciones arriba de punto 7 son altas. Ese es lo clásico. Yo te pediría, repórtalo así, pero ten la conciencia de que no va a ser ese mismo rango para todas tus subpoblaciones. ¿Ok? Y que una correlación de punto 6 en una población marginada es una correlación altísima. ¿Por qué? Porque la correlación va a depender también de qué tanto acceso tuvieron para poder expresar las variables que estás midiendo. Y en personalidad, estoy de acuerdo que ahí no hay ningún factor interviniente. Cultura, etnia, me quedan las dudas. Pero con tus otras variables, quién sabe. Sí, todo muy claro, muchas gracias. ¿Ok? Y lo mismo para todos ustedes, ¿no? En el caso de Patsy, con tu entrenamiento, la respuesta a tu entrenamiento no va a depender únicamente de que también des tú el entrenamiento o que también des tú la intervención, sino también todo el background atrás de las personas que vayan a tomar. Y son cosas que pues, va a ser difícil Sí, que porque cada evalúes. quien tiene un estilo diferente, pero pues sí tendré que ser como muy enfática en la sensibilización para que pues, se pueda ver más o menos una homogeneidad en cómo se estén brindando esos apoyos, asesoría o Es lo que que. no solamente depende de eso, o sea, es mucho más profundo que eso. Imagina que tú, que alguna persona que intervenga, que haga tu programa de intervención, eventualmente vaya a un hospital, porque es a donde van a ir, que generalmente van a ser hospitales públicos, ¿me equivoco? Ok, a un hospital público tú vas a tener la media, que es población general, Godín, que tiene seguro social. Pero también vas a tener una que otra persona que llega de otros estados de la República en una situación completamente rural, que vienen probablemente de una etnia. Y vas a tener a una mujer con raíces rarámuris, o vas a tener a un hombre con raíces tetzales que esté muy apegado a su comunidad, a su etnia, y que cuando tú le hables de un yo, no va a entenderte. Te dice, bueno, pero es nosotros, comunidad. eh, y tú le vas a empezar a hablar de, bueno, y tu cuidado personal. No, pero pues sí nos cuidamos. No, pero tú. Sí, pero nos cuidamos. ¿No? O sea, y es que habla español, pero la traducción que se le llama equivalencia del constructo en psicometría puede no ser tan sencillo. ¿Ok? Hay constructos que en ciertas cosmogonías no tienen ningún sentido. Y eso va a ser complicado. En México es un país diverso, entonces puedes encontrar a personas o a situaciones en donde incluso dentro de nuestro mismo contexto urbano, si yo lo trabajé apenas hace una semana con una amiga mía que es más joven que yo, pero que tiene ya dos hijos, y le decía, bueno, es que hay que darse tiempo. Y yo me dice, bueno, ¿y en qué momento me voy a dar tiempo si mis hijos amanecen a las 7 de la mañana y se acuestan a las 10 de la noche? ¿Y en qué momento voy a meditar?
y hacer una cuestión de mindfulness. Y yo, bueno, pero puedes encontrar en algún momento. A veces no, ¿no? Entonces, la intervención que diseñen, los resultados que tengan, los hallazgos que planteen, van a estar enfocados en un rango poblacional. ¿Ok? Sean conscientes que dentro de eso va a haber poblaciones dentro de su misma muestra a las cuales probablemente no les quepa el resultado y van a hacer que varíen mucho. ¿Ok? Estos van a permitir ciertas variaciones, van a sacar a los outliers y van a tener que hacerse esa pregunta interna de si están sacando el outlier porque es un outlier realmente raro o es porque pertenece a la población, pero no pertenece a la población uniforme que les puede dar un resultado adecuado. Entonces, es algo con lo cual vamos a lidiar todos, pero de preferencia, mi recomendación es, si se los piden, den rangos, den ese tipo de juicios de esto es bajo, esto es medio, esto es leve, esto es severo, si se los piden. Si no, den el puntaje crudo como tal y denle un contexto. Esto es tal correlación para este tipo de población y sean muy claros con eso. Yo como psicómetra lo aplico ya mucho constantemente. En mis artículos tácitamente pongo, esta escala sirve para medir mayormente a mujeres de este rango de edad, de este nivel socioeconómico y no se puede utilizar para esto, esto y esto. O sea, yo literalmente le pongo ahí eso. De esto está para estas personas y es confiable esta medición para estas personas. Y no se debe utilizar ni como diagnóstico, ni como parámetro, ni para diseñar nada de eso. Es solamente informativo. Ya es responsabilidad de quien tome esa escala y lea mi artículo. Yo dije que no, ¿ok? Y ese es el punto, pues esa es la idea. Hagan más o menos lo mismo. Este es el rango para esta población y es válido para esto y es generalizable si acaso en estas poblaciones. Si alguien quiere tomar mi estudio y decir, los mexicanos somos así, pues ya no es tu pedo de ustedes, pues, pero ustedes fueron éticos al ponerlo. ¿Ok? Ese es el punto. Muchas gracias. Entonces, no sé, mañana quieren que nos reunamos, no sé si hay una duda o algo que quieran ejecutar así directamente en código para que nos reunamos mañana, si no, pues la próxima semana nos vemos para TRI, eso lo dejo abierto, no sé. Lo pregunto en el grupo, digo, si alguien tiene algo, asesoría específico, y si Va. no, ya la próxima semana yo les mando ese código porque ese no lo he generado, les mando el código para TRI, y es lo que trabajamos la próxima semana, y eso ya se les queda por si les puede llegar a ser cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas Bonito gracias. Cuídense. Buen día a todos. Vamos, Nos vemos. bye.